¿Cómo serán los mensajes comunicacionales? ¿Cómo es que los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira van a moverse en estos últimos días? Cierre de campaña en pleno, ¿verdad? Han estado con diferentes actividades en varias regiones del país, cerrando campaña, recordando que además a partir del jueves hay un silencio electoral. Analicemos esto. Le damos la bienvenida. Jorge Richter nos acompaña esta noche de manera presencial. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal, Miriam? Gracias. Un gusto. Siempre un honor estar con ustedes y un cordial saludo para todo el país. Gracias. En Santa Cruz nos está acompañando Daniel Valverde, con quien también tenemos el gusto de conversar y conocer justamente sus criterios con relación a estos 6 meses de campaña. Creo que la campaña más larga que hemos tenido, ¿no? Posiblemente en los hechos reales son 3 años de campaña que se viene haciendo. El país se politizó muy rápido y estamos bastante agotados. Jorge, ¿y qué crees que van a hacer o qué deberían hacer los candidatos? A ver, tú en tu postura de analista, de experto, además has sido parte del gobierno del Movimiento al Socialismo y por otro lado has sido candidato. Así como está el país en estos momentos, ya casi podríamos decir que no tenemos opción ni de hablar temas de salud, temas de educación. Hay que ver de resolver la cuestión de los dólares y el abastecimiento del combustible. Esto funciona de la siguiente manera. El país requiere dólares para resolver el abastecimiento del combustible. Requiere dólares para tenerlos en la reserva internacional, poder controlar el tipo de cambio. Los candidatos deberían hablar de algo que es muy puntual. ¿Cómo consigues esos dólares? Por la vía del préstamo. Ese es el modelo de Luis Arce, prestarse para comprar combustible y seguir aumentando la deuda externa del país. Lo que se requiere son dólares genuinos. Dólares genuinos significa producción de dólares acá en nuestro país a través de distintas actividades. ¿Cuál de los candidatos ha hablado del porcentaje de crecimiento que se espera en función de determinado plan de acción económica? ¿Quién ha dicho cuánto vamos a crecer si tomamos estas acciones y determinación? Nadie ha dado una cifra. Si no tienes crecimiento y solo te ocupas de la corrección fiscal, de la inflación, del déficit fiscal, etcétera, entonces, y no hablas del crecimiento, entonces ¿cómo resuelves el tema de generar dólares en el país para poder resolver a su vez el tema del combustible y el tema de la reserva? Cualquiera de estos dos pasos que mencionas, Jorge, requiere un tiempo. No va a ser inmediato. No, miren, estoy en desacuerdo. Si tomamos algunas decisiones en el país, primero yo digo lo siguiente, no requerimos ajuste estructural, no requerimos un ajuste estructural, requerimos ordenamiento económico. Primera medida. Necesitamos retirar a yacimientos petrolíferos de la compra del combustible. Fíjense ustedes algo. ¿Quién compra el combustible en el país, Miriam? Yacimientos. Sí. ¿Dónde está el presidente de Yacimientos? No se lo encuentra. ¿Hace cuántos días que ya no lo encontramos? Hace más de 6 días. Ya ha hecho abandono de funciones. Ya debió ser destituido. ¿Qué hace el ministro de Hidrocarburos? El ministro de Gobierno lo está buscando porque hay una orden de detención. No lo encuentra, va a su oficina, no está. ¿Quién firma la documentación para la compra del combustible? El país no tiene combustible. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Hay que retirar a yacimientos de la compra del combustible. Ese tiene que ser una actividad de los empresarios privados con ayuda y con supervisión del Estado. Si hacemos esto, tenemos un ahorro de 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones de dólares a las reservas internacionales, a un subsidio focalizado para la gente en el transporte y a poder establecer unos recursos para un fondo de estabilización económica que nos permita controlar el tipo de cambio. Sin préstamos, sin el Fondo Monetario Internacional, sin hacer sufrir a la gente. Bien. A ver, vamos a ver qué dice Tufi, que está con Daniel Valverde. Sí, buenas noches, estamos con Daniel Valverde, buenas noches Jorge. 5 días para ir a votar, Daniel, primer balotaje de la historia. Nos encuentra con esta emergencia del combustible, ya decía Jorge, parece que será el eje de estos últimos 5 días. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto de determinante es esta crisis energética en los resultados del próximo domingo, Daniel? Gracias a todos, saludo cordial a Jorge y a toda la audiencia de tu programa.
Bueno, estamos llegando de una forma muy complicada, ¿no?, a la segunda vuelta electoral. Ha habido todo tipo de barreras, conflictos, situaciones que han generado tensiones. El debate del anterior domingo de alguna manera volvió a encarrilar este proceso porque se tocaron temas que creo que son los que interesan en este momento del país. Pero está siendo una semana muy complicada, una semana, diría yo, con ribetes dramáticos. Y aquí indudablemente se muestra la verdadera cara del gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Una falta de previsibilidad absoluta, está jugando con los intereses del país en el peor momento o en el momento más importante en términos electorales. Por supuesto que puede jugar a que hayan situaciones donde, por ejemplo, las actas no puedan llegar a lugares alejados. Sabemos que hay municipios o recintos electorales que son muy alejados, que cuesta mucho llegar. Eso puede complicar mucho la parte logística, puede generar también un nivel de inseguridad, incertidumbre en el mismo electorado. Creo que esto ojalá se pudiera resolver en las próximas 24, 48 horas como máximo. De lo contrario, creo que indudablemente podríamos hablar de una mano negra incluso, porque esto es raro de verdad, ¿no? Lo decía Jorge, lo escuchaba, ¿no? Que el presidente de Yacimientos esté supuestamente en la clandestinidad, ¿no? Es un momento muy coincidente con la etapa del proceso electoral, que haya desabastecimiento, que exista este ambiente, ¿no?, totalmente de malestar y por supuesto, ¿no?, que castiga a los bolivianos. ¿Cuántas personas están en este momento haciendo cola? Miles en todas las ciudades del país. Esto realmente, repito, como lo dije al comienzo, refleja de cuerpo entero la incapacidad e ineficiencia que ha tenido este gobierno, que ya muchos lo han considerado como el peor gobierno desde la recuperación de la democracia del año 1982. Ahora, Daniel, si bien es cierto que el debate del domingo reordenó, porque había mucho cruce de acusaciones, inclusive se hablaba de guerra sucia previamente, hoy nuevamente se da una declaración fuerte, creo yo, de Rodrigo Paz, que dice: señor presidente, le ordeno sacar el combustible, si no lo voy a enjuiciar. Así le habló hoy día Rodrigo Paz y apunta a Tuto Quiroga e inclusive a su asesor ecuatoriano como parte de una especie de generación de esta situación. Parece recuperarse otra vez en un ambiente tenso después del debate del domingo, que parecía haberse puesto ciertos paños fríos. Es que, Tufi, nadie puede tomar una sopita tranquilo cuando el país está en esas condiciones, ¿no? Por supuesto que además que ha aprovechado el momento de convulsión, de malestar que hay en el país, Rodrigo, para mostrarse ya con una condición de presidente, ¿no? Eso es obviamente también una posición electoral que él ha asumido. Pero creo que es legítima por lo que se vive en el país, y yo lo vinculo incluso con lo que estuvo pasando hace unas semanas atrás, ¿no? Una semana atrás, cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral pidió públicamente, ¿no?, la cesación del ejercicio de la función de magistrado a los miembros del Tribunal Constitucional. Me ha resultado muy sospechoso, ¿no?, la posición de alguna organización política que ha sido muy benevolente, ¿no?, con una situación que también ha afectado mucho al proceso electoral. Entonces, vinculo esto porque pareciera, ¿no?, que tiene cierta consistencia alguna hipótesis que se ha planteado de una posible alianza, acercamiento o una posible coincidencia que en realidad da mucho que pensar entre el gobierno y una organización política que podría beneficiarse con esta situación, pero no deja de ser una especulación que va teniendo algunos elementos indiciarios que le dan cierta consistencia. Volvemos, Luciana, después de este arranque aquí con Daniel Valverde, por supuesto, en la lectura de los últimos 5 días que se vienen. Gracias, Tufi. Y la siguiente consulta para ti, Jorge, por favor, si me lo permites. ¿Cualquiera que salga socialmente tendrá fácil las cosas a partir del 9 de noviembre? No, porque hay que mirar qué país van a encontrar y cómo se han configurado los factores de poder. Van a tener, una gobernabilidad con bastante dificultad, porque los 2/3 que se van a buscar para reformar, por ejemplo, Constitución Política del Estado, solo lo puede dar la suma del PDC más libre. La suma de PDC más el partido de Samuel Doria Medina no llegan a 2/3. Jorge Quiroga sin Rodrigo Paz no tiene 2/3. Eso va a ser complejo porque esta campaña va a dejar todavía unas heridas. El segundo aspecto, no tienen presencia territorial importante en el país.
y esa presencia territorial es lo que le da soporte a político y gobernabilidad de calle le va a dar al próximo gobierno, o le va a ser difícil esta gobernabilidad. Y el tercero es el factor Evo Morales. ¿Qué camino va a tomar Evo Morales, que es dueño de alrededor de 1.500.000 votos, que es el voto nulo más blanco, y que también le va a dar algún curso, lo va a utilizar para interpelar, para confrontar con el gobierno? No tiene representación en la Asamblea Legislativa. Entonces, estos tres escenarios, por mencionar unos cuantos solamente, es con lo que se va a encontrar el siguiente gobierno. No solo es lo económico, sino que a la problemática y a la preocupación económica le sigue también la preocupación política, y funcionan complementariamente de forma positiva o negativa. A ver, en ese sentido, ¿quiénes van a definir la elección? Van a ser los indecisos. Indecisos formados por... La elección la va a definir el bloque de votos nulos, que tienes allí 1.300.000 votos. ¿Y en eso estaría el mismo? Ese es voto de vista. Perfecto. ¿No? Va a definir los 460.000 votos de Andrónico Rodríguez y 150.000 votos que tuvo el MAS. ¿Y para dónde van esos votos? Ahí tienes casi 2 millones de votos. Si sumas los blancos tienes 2 millones de votos que por identidad, por tradición, por historia política, etcétera, tienen una mayor afinidad hacia Rodrigo Paz. Entonces ese sería el resultado. Prácticamente. En el otro lado hay un bolsón de 1 millón de votos de Samuel Doria Medina. Ese 1 millón en gran medida tiene afinidad con Tuto Quiroga. Y hay una votación importante en 2 lugares, en la Argentina, en España, en 3 lugares, Argentina, España y Chile. Sí. En la Argentina ganó Rodrigo Paz y ganó el voto nulo primero, ¿no? O sea, voto nulo y después Rodrigo Paz. Esa votación posiblemente también va a repetirse hacia Rodrigo Paz. Y como la sociedad boliviana está polarizada, los videos que circulan de acusaciones, etcétera, la guerra sucia no importa tanto. Lo que importa es con quién te identificas tú, y a ese le vas a trasladar tu apoyo. ¿Tu fin? Tomando el tema del voto nulo o el factor Evo, Daniel Valverde, en ese sentido, ha dicho en las últimas horas, y lo ha repetido otras veces Evo Morales, que él no vota por ninguno de los dos. Es probable que vote el evismo por nulo. En ese sentido, ¿cuánto puede incidir o no? Tomando en cuenta que tampoco Evo Morales ha hecho una campaña como la anterior vez, así fuerte, por el voto nulo. ¿Qué puede pasar con ese voto que está mencionando Jorge de nulo, más de 1 millón? Sí, ese es un caudal tremendamente importante. No hay una campaña tan directa y fuerte como hubo en la primera ronda por anular el voto, ¿no? Pareciera que gran parte del electorado vinculado fundamentalmente con la figura de Evo Morales ha quedado en cierta libertad, y al estar en libertad es casi natural, ¿no?, que tengan una adhesión, ¿no?, a la candidatura de Rodrigo Paz Pereira, por la impronta, por el discurso, ¿no?, por la simbología que ha venido manejando Rodrigo Paz Pereira, y además su acompañante, ¿no?, Edman Lara, que se ha convertido en un actor muy popular cabalmente en esos segmentos periféricos, de áreas rurales, sectores empobrecidos, que lo han visto, ¿no?, como una especie de representante, ¿no?, una víctima de los abusos policiales, de la injusticia, que ese es el voto emotivo, es el voto identitario también que se manifiesta y que se vincula con este tipo de candidatura. Pero yo creo que nada está dicho, Tufi, ¿no? Yo creo que es muy difícil dar certezas, ¿no? Es lo interesante más bien de esta segunda vuelta electoral, ¿no? Es una elección de final abierto, está todo por decirse, porque también ha habido errores, han habido excesos, y han provocado que algún caudal del voto urbano, por ejemplo en el caso de Rodrigo, se disipe, se pierda, no se desencante. Entonces hay que esperar, creo, mesuradamente el 19 de octubre, faltan pocos días, y veremos a ver cómo terminan estas elecciones. Pero lo cierto, y ahí quiero coincidir plenamente con Jorge, es que después del 19 de octubre hay 2 grandes tareas. Una en la que mucha énfasis le hemos puesto, que es la parte económica. Pero nos olvidamos que el problema quizás más importante que tiene el país es el problema político vinculado
con la falta de unidad, con las posibles dificultades para generar gobernabilidad. Yo creo que el nuevo gobierno, sea quien sea la cabeza, que tiene que trabajar con el mismo esfuerzo, con la misma creatividad, con la misma apertura para garantizar gobernabilidad. Y eso implica concertación, diálogo, entendimiento, no solamente dentro de la Asamblea Legislativa, donde posiblemente se vayan a alinear en casi muchos aspectos, por lo menos en los primeros meses, las distintas bancadas, sobre todo fuera de la Asamblea Legislativa, donde hay que entender la realidad, ¿no? Los cálculos políticos, vienen elecciones subnacionales que van a hacerse los próximos meses. Entonces, viene aquí, creo, un examen que va a tener que rendir el próximo gobierno inmediato, ¿no? Pronto, sobre cómo generar concertación en un país que ha estado sumido en la polarización, en la falta de entendimiento y que es parte de la crisis económica que vive el país. En esa línea, Daniel, el domingo vamos a tener el resultado. ¿Cómo se imagina el día después, Daniel Valverde, el 20 de octubre? ¿Se imagina un 20 de octubre con los resultados respetados por los dos binomios, considerando que se menciona que puede ser muy apretado? ¿Se imagina ya un presidente electo activo, considerando que hay cuestionamientos al propio Arce sobre su inactividad en un momento tan crítico? ¿Cómo se lo imagina? Tiene que el 20 de octubre tomar las riendas del país, ¿no? Por lo menos generar espacio, certidumbre el próximo gobierno. Y creo que sería realmente un delito imperdonable que se quieran impugnar, se quieran desconocer los resultados, ¿no? Creo que hay la suficiente madurez, el país además está exigiendo que ya no juguemos con los resultados electorales. Por lo tanto, a partir del 20 de octubre creo que vamos a tener un ambiente, ¿no? De certidumbre, de expectativa, de esperanza, y algunos de los anuncios tendrán que irse trabajando ya para que inmediatamente se posesione el nuevo gobierno. Ojalá ya no tengamos estos problemas de falta de carburantes, ¿no? Esta incertidumbre, esta falta de entendimiento, y nos enfoquemos a la agenda que requiere el país. Bueno, así estamos analizando, Miriam, lo que puede pasar el domingo y el post-domingo. Exactamente. Jorge quiere decirle algo a Daniel. ¿Qué te llamó la atención? Que en lo que significa el voto nulo, que es parte de los 3.400.000 votos que sacó Luis Arce, esos 3.400.000 participan en el proceso electoral. Están en algún lado y no está Evo Morales, y no está el MAS con la fuerza que antes tenía. Entonces, ¿dónde canaliza? ¿Dónde va? Claramente ha habido una fractura del campo urbana. Toda la parte de lo popular urbano se ha ido con Lara, se ha ido con Rodrigo Paz. Pero la parte de los sectores campesinos, que es el voto más duro del MAS, el voto identitario, ese ha quedado amparado en el voto nulo. Hoy día puede tomar votación por alguien. No ha mencionado Evo Morales que quiere hacer una campaña por el voto nulo. Eso hay que leerlo en sentido que hay un apoyo tácito a una candidatura. Seguramente una candidatura que la ve menos violenta o menos... Lo mencionó después de las elecciones de la primera vuelta. Entonces, una candidatura a la que puede mirar con simpatía, pero entre comillas, política. La simpatía política no es cariño, tiene otras connotaciones. En esa perspectiva, las sumatorias hoy en día lo favorecen a Rodrigo Paz. Hay que ver si efectivamente la campaña de Rodrigo Paz ha tenido demasiados errores, no ha sido una buena campaña, pero ninguno de los dos tampoco muestra una fortaleza al momento de defender y de decir cómo van a ser los primeros 60 o 90 días de gobierno, eventualmente. Y algo que mencionaba allá Daniel, que es importante, y que Tufi se lo preguntaba, ¿cómo imaginas al próximo presidente electo? Tiene que presentarle a los bolivianos una hoja de ruta de 60 días. ¿Cómo va a resolver el tema del combustible? Rápido. Eso no está hoy día. Tiene que nombrar autoridades, Miriam. Tiene que nombrar al presidente de Yacimientos, eso es central. Se tiene que nombrar rápidamente. Al presidente del Banco Central de Bolivia, eso es fundamental. Hay una cantidad de autoridades, por lo menos 15, que no pueden estar esperándose hasta que llegue el día 9 y a partir del 9 se tomen unos días también para nombrar. Ya tienen que estar los nombres sobre la mesa. Eso es lo importante, porque conociendo al presidente Arce, él va a seguir en su estilo gobernando hasta el último día. No les va a dar mucho espacio. Entonces ellos tienen que avanzar.
y el país tiene que tener tranquilidad en aquello. ¿Qué deben hacer en estos últimos días los candidatos, Jorge? ¿Qué piensas? En mi criterio deberían ser absolutamente claros en señalar y decir, los 60 días primeros de mi mandato van a tener estas características, voy a conseguir dólares con este plan económico. No hay plan económico, lo que hay son unas medidas sueltas. Vamos a controlar la inflación, te dicen, vamos a tener racionalidad fiscal, te dicen, vamos a generar austeridad, también te lo dicen, vamos a ir por dólares afuera, eso no nos sirve en absoluto, te ayuda para salir unos días del bache, pero es crédito, tienes que pagar. Que te digan cómo vamos a producir en Bolivia nuestros propios dólares, a partir de qué actividad. Pensar, y termino con esto, que mágicamente una vez que has logrado corrección fiscal, que has logrado controlar de alguna manera la inflación, que ya te has prestado plata, etcétera, que has racionalizado los gastos, pensar que el crecimiento va a venir mágicamente del lado privado, eso es no comprender la política. Hoy día lo que hace crecer la economía es el gasto público, es la inversión pública. Cuando reduzcan la inversión pública, que han dicho que la van a reducir, ¿quién va a hacer crecer la economía en Bolivia? Por eso empezaba yo hablando del crecimiento económico. Los privados mágicamente, eso es un proceso. Y ese proceso te puede llevar entre 1 y 3 años. Mientras tanto, ¿qué? ¿Recesión? El día de hoy ha anunciado la Argentina ha entrado en recesión oficialmente. ¿Quién va a hacer crecer la economía en nuestro país si ya no va a haber gasto público, ya no va a haber inversión pública? ¿Quién va a hacer crecer la economía? Gracias, Jorge Tufí, contigo, por favor. Sí, Daniel, ha dibujado Jorge lo que él cree que debe ser la transición de 20 días, será, a partir del lunes, y parte del arranque del próximo gobierno. En ese sentido menciona que la característica de Arce es el gobernar hasta el último día y quizás no pueda abrirse a una transición. ¿Qué cree usted en relación a eso, Daniel? Y si ese dibujo es correcto o algo hay que agregar más en relación a la transición. Bueno, a ver, desde el punto de vista constitucional y legal, Arce Catacora es presidente hasta el 8 de noviembre, él es el que firma designaciones, decretos, ¿no? Pero por supuesto, no tiene legitimidad. Arce Catacora es un presidente ya en agonía, carente de credibilidad. Alguien ha dicho que incluso debería ir ya cortando la publicidad, que es un gasto dispendioso, que no tiene sentido. Pero bueno, la fuerza moral para todo eso la va a tener quien sea elegido el 19 de octubre, ¿no? Y podrá ir presentando su equipo económico, aunque ya que sabemos quiénes son, darle más fuerza, planteando algunas directrices. Pero también hay que ver el escenario de la Asamblea Legislativa, Tufi, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese tiempo restante en la Asamblea Legislativa, ¿no? Que ahorita están todavía interesados en nombrar a los vocales electorales, ¿van a ser ellos los que van a nombrar? ¿O de verdad deberían dar paso para que la nueva Asamblea Legislativa pueda posesionar como uno de sus primeros actos, ¿no? Entonces el país todavía va a sufrir bastante entre el 19 de octubre hasta el 8 o 9 de noviembre, ¿no? Es un periodo en el que vamos a vivir todavía de expectativas, pero no de decisiones concretas, que el país lo que necesita es cabalmente decisiones y comenzar un nuevo momento político, económico y sobre todo de gobernabilidad. Gracias, Daniel, por acompañarnos aquí en vivo esta noche. Volvemos a La Paz. Gracias. Gracias, Tufí. De igual manera, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. De seguro te convocamos nuevamente. No, gracias a ustedes, Luciana, Miriam. Quédense pensando en algo que les digo. ¿Cómo van a definir las directivas? Si hay una segunda vuelta, la directiva le corresponde a quien, al que ganó la primera vuelta, directivas de cámaras, claro, estoy hablando, claro, o al que gana la segunda vuelta. Se ha repartido en la primera vuelta, le corresponde al de la primera vuelta. Y si gana el contrario en la segunda vuelta, estas cosas se las tienen que decir al país, porque de lo contrario van a generar conflicto. Y consensos, que es lo más importante. Muchas gracias, Jorge. Que esté bien el país. Gracias por habernos acompañado.